Buenas noches para todos, amigos del Centro Cultural Babeque. Bienvenidos una vez más a nuestro Cineforum. Hoy con esta película que se llama Aquelarre. Es una película con un director argentino, pero con producción española. Así que vamos a ceder la palabra a Lenin Paulino, que siempre es nuestro coordinador del Cineforum y quien elige las películas tan certeramente. Buenas noches, Lenin. Bien, gracias, Cecilia. Sí, bueno, además de pensar en los contenidos de la película y el tratamiento cinematográfico, también tratamos de que las películas conecten, y esto tiene que ver un poco con la mirada didáctica, con lo que está pasando en las efemérides, en el ritmo de la vida, en las cotidianidades. El tema de las brujas es un tema que siempre no pasa de moda, ni en la literatura, ni en el cine, en las artes en sentido general y desde luego en las tradiciones. Sin entrar en detalles de entender el cambio social y cultural que le ha hecho un espacio a la movilidad cultural y lo que está pasando con el famoso Halloween en nuestros países latinoamericanos y en el resto del mundo, quisimos poner esta película. Comencemos hablando del concepto aquelarre, que en el contexto femenino, feminista, no necesariamente femenino, feminista, es una palabra que se ha usado como resistencia, como espacio de liberación. Se ha tratado de reivindicar ese concepto que incluso ha caído en límites de cierto sectarismo, de espacio exclusivo para las mujeres. Sé que necesarios y que es muy necesario que las personas, así como los hombres nos juntamos en un colmado con las noches de hombres, así las mujeres tengan sus espacios. Y el aquelarre, la primera vocación es esta. En el caso de esta película, como dijo Cecil, tenemos un director que no es solo argentino, es franco-argentino. Y esto le hace poner una mirada en el espacio geográfico y cultural en que se inspira la película, que es esa parte del País Vasco francés, lo que es la región de Navarra. Y algo interesante, que aunque es una película del siglo XVII, la historia es del siglo XVII, se basa en un libro, en, en un libro que es el testimonio del personaje Pierre de Lancret, que es el juez que el rey le encomienda sanear de estos temas de hechicería y demoníaco toda esta región. Y él escribe este libro que se llama Tratado de Brujería Vasca, descripción de la inconstancia de los malos ángeles y demonios que inspira al director. Pero el que el director encuentre este libro es parte de algo que el cine vasco nos tiene acostumbrado en los últimos tiempos, que ha recuperado su tradición oral. Y el director de manera magistral entra en el tema del libro. Ya antes, nosotros aquí vimos Andia, la película sobre el hombre gigante, también Las brujas de Saragumurdi, que fue una película que se presentó en el 2018, que tiene que ver con esta perspectiva, pero más enfocada al lugar específico de donde ocurrió esta masacre, esta matanza, y que está todavía en Netflix, la película El Herrero y el Diablo, que tiene estos referentes y centrado mucho en la tradición oral. Entonces, con estos referentes, vamos, Cecil, a mirar el tráiler de la película para que comencemos a hablar. Yo tengo un pequeño corto sobre la música que es fascinante en la película y sobre todo la parte coral, lo que no sé si se te va a dañar la grabación, si la ponemos, pero vamos a ver el tráiler. Más adelante vemos si es necesario que podamos compartir esto.
Perdón, voy a... No me explico por Hola grande, Lenny. hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo. La gente de aquí es inconstante como el mar. Buscamos a Ana Ibarbure, María Ibarbure y Olaya Isaac. Las danzas más macabras son aquellas que se celebran en los bosques y solo ellos han celebrado los ritos del sábado. Padre Cristóbal, ¿usted sabe bien que no somos brujas? Es una vieja canción que tiene de malo. Cántala. Es una y beste vero. Declaradas culpables de participación al sábado serán quemadas en la hoguera. ¿Harías el sábado para nosotros? Por supuesto. ¿Y si el sábado no existiese? Si solo fuese un sueño. Si el sábado es un sueño, soñamos todos el mismo sueño. Bien, retornamos al foro después de ver estas imágenes de una película con un tratamiento muy original, hermosa película, planteada a la manera de un cuento. Creo que contribuye el tema de el breve espacio en el que el director cuenta la historia. Estamos hablando de 90 minutos, sobre todo en estos tiempos que los directores se empeñan en que los largometrajes sean exageradamente largos. Me deja el sabor de un cuento, lo concentrado de la historia, el tema también delimitado, y ya hablaremos de la edición más adelante, pero quiero que sean ustedes que comiencen y abran los hilos con el que vamos a reconstruir y a tejer esta historia. A ver quién se anima. Manitas amarillas. Vamos a darle una ayudita, a ver si alguna se anima a contestar esto. ¿Por qué se dicen, los críticos dicen que esta película es una visión feminista de la casa de brujas? ¿Alguno de ustedes, déjenme ver alguna, porque son todas mujeres, excepto Lenín, ¿verdad? Esto es como un pequeño aquelarre. Sí. Tú pudieras ser el inquisidor aquí. Para nada. No, ese nombre no me agrada, Matarile. Se dice que es una visión feminista. ¿Por qué se dirá eso? Perdón, Cecil, a propósito del juego de roles que tú propones, vale decir, y esto lo vamos a ver cuando estemos entrando un poco en la conceptualización de la película, que el hecho desde los espacios de poder estaba esta posición de no entender desde lo masculino, no quiere decir que en la cotidianidad esa separación fuera así tan radical. Y miremos la parte en que el tema de la luna y el tema de los pescadores, o sea, para esta comunidad, ellas no eran brujas, eran sus niñas. O sea, eran niñitas de 15, 16, 14, máximo 17 años. Y ellos iban a venir a defenderla. Entonces vamos a tener que hablar de cuáles son esas estructuras de poder que todavía tienen sentido en nuestras sociedades contemporáneas y cuál es el papel en esto de la masculinidad.
Así que yo soy de los pescadores que esperaban la luna llena para ver qué pasa con la historia. Pero bien, ¿quién se anima? Veo a María del Mar. Sí, buenas noches. Buenas noches, le decía a Cecil que me encantó la película, es una preciosa película y los coros son bellísimos, ¿no? Sé poco de la realidad del País Vasco, sin embargo, en algún momento cuando estudié historia, aprendí que el vasco, el idioma, y fíjense que una de las cosas que se hace hincapié en la película es tratar de que ellos hablen en español, que no hablen en vasco, que es una lengua extraña, es una lengua maldita, ¿no? Entonces, según tengo entendido, es uno de los idiomas que se asocia con el celta. Y de hecho, en algún momento también chequeé que el húngaro, el magyar, tiene parecido con el idioma vasco. Es un idioma que es totalmente diferente, no tiene ningún parecido respecto al latín, a la lengua latina de donde sale nuestro español, el idioma español. Entonces, quisiera rescatar esa parte de la belleza del canto de las chicas en su idioma, ¿ya? El canto en su idioma. Tú preguntabas, Cecil, ¿por qué es una visión feminista? Bueno, como te decía en un principio, la mayoría de las películas que tratan sobre la cacería de brujas se regodean en la tortura y en la victimización de la mujer. Y en esto estamos viendo todo lo contrario, o sea, aún nosotros a sabiendas de cuál va a ser el final de estas chicas, sin embargo, ellas se burlan, o sea, su compañerismo o su sororidad, como le llaman ahora, hace que ellas creen toda una fantasía y se lo gocen el proceso, ya que no tienen otro remedio. Ellas están prolongando la cosa para esperar la luna llena, pero mientras tanto se lo están gozando, no están victimizadas, no están en sufrimiento ni en búsqueda de perdón, sino en todo el orgullo de su etnia, en todo el orgullo de su canto. Me parece que el tratamiento, claro que sí, que es un tratamiento feminista. O sea, el descubrimiento de las chicas de que ellas poseen una belleza que es lo que los hace temerosos a los hombres inquisidores extraños que han venido. Déjame no seguir para no dar más spoilers, pero pienso que es una belleza, preciosa película, la quiero volver a ver y me gustaron muchísimo los cantos. El juego, por ejemplo, fíjense el descubrimiento de que era una escala cromática, el momento en que ellas están haciendo la repetición, que van increciendo. Bueno, preciosa la película. Ojalá que haya más personas que sepan más cosas de los vascos que nos puedan contar un chin más. Bien, gracias María. Es interesante lo que tú dices del idioma, porque realmente, y eso está soterrado en todo el contexto de la película, es que el guión se basa en un libro escrito no en vasco. Ahora, el vasco tiene una tradición oral y hay como la versión del libro, la versión oficial del inquisidor y lo que cuenta la tradición oral. Incluso existe la cueva en esta parte de Franco Navarro, donde se sucede el hecho que incluso tiene un día y una fecha, entre el 6 y el 10 de noviembre, porque está documentado. Pero esa confrontación entre la tradición oral y el registro histórico, que es un poco lo que sucede con nuestras historias, en el caso de las colonizaciones, con los cronistas, con sus versiones,
expresada desde sus intereses y lo que cuenta la arqueología y lo que cuentan las tradiciones. Ese punto agradezco mucho que lo haya puesto el tema de la música. El País Vasco es rico en toda esta música, tipos gaitas, y si podemos ver el pequeño cortico, interesante las explicaciones que hace la directora, la compositora, y por qué esos instrumentos, selecciona esos instrumentos para que la historia tuviese esa atmósfera medieval, porque una música muy medieval donde, como tú dices, las voces juegan un papel muy importante. Y respecto a lo femenino, es como esta incapacidad, o sea, lo femenino persiste, sobrevive, existe, muy aliada con la naturaleza, y se tiene que enfrentar a una mentalidad masculina de este siglo que no entiende, no puede entender la feminidad, y hay una parte donde lo femenino se torna un personaje, no son ellas, es lo femenino. Cuando ellas sacan lo femenino y lo ponen como, la usan como un arma para el inquisidor. ¿Y cómo lo ataca? Desde el poder de lo femenino, de la sensualidad, de lo que este hombre valora. Y esto conecta con una parte que ella decían, que es la parte, vamos a decirle lo que ellos quieren oír. Y del decirle pasaron, vamos a hacer lo que ellos quieren hacer. Y aquí lo femenino es un arma, como esta muchacha, incluso a lo masculino que vemos en la película nos erotizan. Una muchacha hermosísima, esa escena, que de hecho me recordó las escenas de Los Caprichos de Goya, y ahí vemos el papel del dibujante, pero de todo eso vamos a hablar para yo no extenderme y escucharle. Pero sí hay, lo femenino es un protagonismo, además de una cualidad que las protagonistas exhiben muy bien y lo usaron como un arma. Miren cómo desarmaron y fueron llevando a ese poder que de hecho se enfrentan. Aquí vemos que se está enfrentando el poder de la iglesia y el poder de la monarquía. Pero el poder de la monarquía se impone al poder de la iglesia, pero ustedes lo van a expresar también. Así que vamos a ver quién continúa. Adelante. Doña América, tiene la mano levantada. Buenas noches. Yo realmente levanto porque veo que hay un poco de timidez en las manitas. Yo comparto con la introducción de lo que ha dicho María del Mar, las preguntas de Cecil, el contexto que nos pone Lenin. Ahora, para la pregunta de Cecil, yo creo que en esta película se resalta la inteligencia, la argucia, la habilidad de la mujer frente a situaciones sumamente difíciles de su vida, personal y social. Y cómo ella busca en medio de el dolor, la tragedia, la cárcel, porque es una cárcel en las que están, sacan una fuerza inédita para luchar contra todo el poder, que es la autoridad, que es el juez, el cura, que es el representante de la iglesia, con el inquisidor, y habrá que entender el rol del inquisidor en esa época, y está sumamente dibujado. Es decir, está la autoridad que representa al rey, está la iglesia, está toda la mitología respecto. ¿Aló? 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 Sí, le escuchamos, doña América. Lo que decía es que aquí está representado todo el contexto histórico en el que se da esta historia, y trayéndola a nuestra realidad de ahora, resulta una metáfora. Y el aquelarre como el espacio de reunión
donde las mujeres se cuentan su propia vida y su propia vida se mantiene en secreto, es entre ellas, no se comparte. Pero el conocimiento se transmite de generación en generación y ahí está representado por esa bruja mayor, que incluso le explica y le enseña cuál es la simbología del sombrero de la bruja. La simbología del sombrero de la bruja es la simbología del poder de los hombres. Es decir, es sumamente interesante en las formas, es decir, en el vestuario, con una actuación teatral maravillosa. Hay momentos y hay escenarios de la película donde el propio movimiento nos lleva a son escenas de una actuación teatral muy personal, muy individualizadas, realmente hermoso. Aparece también un elemento que en lugar de ser grato, se convierte en un poco repugnante. Parece que hay un micrófono abierto, María del Mar, tu micrófono. Ya, gracias. Yurnia tiene el micrófono abierto también. Gracias, María del Mar. Bueno, entonces para concluir, hay escenas que en lugar de ser gratas son de disgusto cuando comen tanto desde el poder, cuando comen en la cárcel las chicas. El comer, que es un placer cotidiano, se convierte en un gran disgusto, pero esa escena está mezclada con el conocimiento de la mujer respecto de los hongos y cómo ingerir el hongo genera también alucinaciones. Y entonces le dan al inquisidor, que no lo acepta, pero sí lo acepta el juez. Y él come y se transforma. ¿En qué se transforma? En un ser común y corriente que se deja llevar del embrujo de las chicas. Y allí ese juego de la sensualidad fue en la película tratado de manera magistral. Y dejo hasta ahí mi comentario. Gracias, doña América. Esperemos que más adelante, según vayamos sacando hilo de la madeja, pueda continuar acompañándonos. Siempre muy apreciadas sus participaciones. El tema de la estrategia, que usted lo menciona, indiscutiblemente todos pensamos en Sherezade y La Mil y una Noche, o sea, de hacer este enredo para entretener, alargar, ganar tiempo, y ellos lo advierten, y eso me gustó mucho, que el director lo sacara porque nos tenía inquietos. Bueno, pero son ellos tan ingenuos que no se están dando cuenta de que a lo mejor ella lo que quieren es alargar la historia, y con el tema de la luna llena y que lleguen los hombres del pueblo, pero también lo anuncia cuando él dice las brujas mienten. Entonces, si las brujas mienten, lo que ellas nos están diciendo es que no es verdad. Y ahí entra una parte muy realista del tratamiento del guión, y es el de no acomodarnos la historia para llevarnos a donde queremos llevarlo, sino que ellas tienen que recurrir a otra arma, como la que ya comentábamos. Y desde luego aquí esta chica traduce también el personaje de Sherezade desde el punto de vista de la mujer inteligente, que ya doña América lo mencionaba. Hay mucha inteligencia, inteligencia emocional incluso, de entender de que debemos de llevar todo al límite. El heroísmo, está el tema del heroísmo, ella que se va a sacrificar por las otras, que también nos lleva a otros referentes más occidentales de la literatura griega. Y el nivel simbólico, doña América hablaba de estos personajes,
de las brujas mayores y el gorro, el sombrero. El sombrero en la película le dan un tratamiento de gorro frigio. Ese gorro que aparece en muchos escudos y heráldica como tema de la libertad. Y es una manera de explicar el gorro de la bruja, pero conectado con esto, que sobre todo en la Revolución Francesa, ese símbolo, la pintura de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, es el tipo de sombrero que lleva la mujer que está representando la libertad llevando la bandera de Francia. O sea que la película también es muy simbólica y es un elemento de liberación cuando ya casi al final de la película estas mujeres se quitan los sombreros y sacan el pelo. Y el pelo, sabemos ya el tema de la simbología de la libertad. Todavía aquí, y los que tienen un poco más de años que yo saben, que fue un elemento de tortura y de amonestación. El joven que encontraban en los 12 años de Balaguer, en la dictadura, el mocharle el pelo era lo primero. Las cárceles todavía tienen los barberos y no solo para los reclusos. Entonces, ese elemento, te corto el pelo, que fue lo primero que le hacían, sin caer, y algo muy bonito es que la película no cae en el estereotipo, sino el director da una construcción muy hermosa y muy creíble de los personajes. Tú sabes que en una de las críticas que yo leí, había gente en contra, ¿no?, del tratamiento de la película y decían que no era creíble. No veían creíble que estas muchachas tan jóvenes tuvieran como ese valor y tuvieran esa habilidad para representar el sensualismo que representó Ana, como las escenas sensuales que ella representó, ¿verdad? Sin embargo, por otra parte, vi gente oponiéndose a esto y diciendo, esas eran mujeres que sabían pasarse todo un tiempo solas y sacar un pueblo adelante sin hombres, porque los hombres se echaban a la mar. Entonces sí es creíble que fueran mujeres empoderadas y que tuvieran como esa capacidad, esa creatividad para salir a flote en los momentos de problemas, de infortunio. Y quizás, Cecil, son miradas anacrónicas, o sea, mirándolo desde lo que es la mujer hoy, o lo que son las niñas hoy. Hay que entender a qué edad se casaban. Y ellas estaban comenzando a hacer una exploración de unos roles que le tocaba y que, como decía doña América, ellas heredaban, se le transmitían, o sea, la transmisión cultural. Y que ellas veían y estaban haciendo sus primeras exploraciones, eran como sus primeras iniciaciones. Y mira que ese evento por el que la encarcelan, eran cosas ingenuas a lo que ellas estaban haciendo y desde luego había un liderazgo de la que va a llevar el liderazgo. Vale decir que el director, que no hemos hablado de él, sí lo mencionamos y dijimos, Pablo Aguirre, este es su primer largometraje y se abrió unas puertas porque de verdad la película logra comunicar mucho. Y ganó, tuvo 8 nominaciones a los Goya. Los Goya a mí me merecen mucho respeto, sobre todo porque hay unos temas un poco más democráticos que en otros premios. Y llama la atención que los premios que gana son todos premios técnicos. La dirección artística, los efectos especiales, la música, el vestuario y el maquillaje que incluye el peinado. O sea que fue la película más premiada de la entrega del 2020 y estamos ante una película reciente. Me gustaría oír a las demás personas que están, María Isabel, Yurnia, vamos a ver, Marixa, Nora. Permíteme corregirte, el nombre del director no es Aguirre, es Agüero. Agüero, sí, perdón. Agüero. Sí, Agüero, perdón. Sí, vamos a escuchar Vilma, todas estas personas quienes vieron la película y que puedan aportarnos alguna información.
Pues hablemos de la actuación. Sí. Bueno, la actuación buenísima. Yo pienso que el director ha sido muy, muy inteligente. El elenco completo estuvo, desde mi punto de vista, muy bien matizado en los momentos de crisis. Entendí que no hubo sobreactuación. En este tipo de géneros se suele sobreactuar y creo que la dirección fue buenísima. Esa primera escena donde están mostrando lo que es el universo del pueblo, donde ellas están trenzando la soga y cómo el hábito se convierte en una terapia, porque en la cárcel ellas conectaban con esto. En un momento me dio un poco de miedo, porque pensé que podría llevarnos por otro lado la historia cuando estaban tejiendo con lo que tenían en la celda. Pero ¿qué tú querías decir, Cecilia, de la actuación? Además, no, eso mismo que me pareció fantástica, tanto de las chicas como de incluso lo del juez, buenísima también. buenísimo. Del inquisidor o el que tomaba notas, ¿verdad? Muy buena, pero también el curita, como con su inseguridad y su servilismo y tratando de ayudarlas a ellas, así sin que, creía él, sin que se notara mucho, pues me pareció fantástico también el personaje de él. Y cuando María del Mar habló de la lengua, en un momento ellos le dicen, esa es la lengua del diablo, porque ellos no la entendían, ¿no? Entonces para ellos era la lengua del diablo. Así es. Y bueno, quería también apuntar que estas actrices vienen del teatro, son niñas muy jóvenes, actualmente 23 años, las mayores. Es su primera participación en película, algunas estuvieron en cortos, pero en largometraje es su primer trabajo y han sido muy, muy bien recibidas. La de Amaya la han puesto como revelación del año a ella. Sí, y John Lapour ganó en el Goya revelación del año. Sí. Así que, Cecil, están escribiendo en el chat, si tú puedes ver. Doña, perdón, déjame ver si fue doña Nora. Vilma fue que dijo, estoy aprendiendo con ustedes a apreciar una película. Me encanta este escenario, lo disfruto mucho y por lo general vuelvo a ver la película para ver todo lo que expresan los participantes, que son unos expertos. Gracias, estamos lejos de ser expertos, pero sí, disfrutamos esto. Creciendo, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo en el Cineforum, siento que cuando veo los primeros Cineforum y veo los de ahora, siento que sí, que hemos crecido en nuestra capacidad de análisis todos, no Lenín y yo, sí, sino ustedes también. Gracias, Cecil. Doña América habló de los hongos. A propósito, María del Mar y yo estuvimos esta mañana en un lugar y como ha habido lluvia, había un jardín repleto de hongos muy hermosos. Y María del Mar hacía un comentario que si ella supiera de hongo, el tema de la comida y la alucinación, por ejemplo, en el Quijote, el tema de las lentejas, Cervantes lo justifica porque el personaje comía mucha lenteja, y la lenteja era considerada un alucinógeno. Y igual que el tema de los hongos, que lo vimos como un arma en otra de las películas que pusimos, bueno, hace ya, el año pasado. Al principio del foro virtual. Exacto. De Beguiled. Exacto. No me acuerdo cómo se llamaba en español. Y sí, el intruso, algo así. Yo te lo iba a comentar. En español. Sí. ¿Cómo se llamaba? El intruso. En español. Ajá. Ellas utilizaron unos hongos para resolver el problema. Sí, pero es interesante cómo todo fluye en la película con mucha naturalidad, porque en la historia
Y esto yo valoro mucho el tema de la tradición oral y cómo el director hace un homenaje a la tradición oral, porque ella está armando una historia desde lo que ellos quieren oír, pero crea una historia con mucho sentido que la empodera incluso para la actuación, porque es teatro dentro del teatro, lo que ella está entrando a nivel de que es tan creíble que entra en una especie de posesión ritual y lo envuelve a él. Entonces, esta descripción y aquí el diálogo entre la literatura y las artes visuales, cómo hay alguien ilustrando lo que se está diciendo y al mismo tiempo está justificando el libro del que parte la película. La parte del ungüento, cuando ella está desnuda en la tina, ahí hay una actriz contratada, que es la bruja, que la pone para hacer esta pose y los otros no confían en esto que él está haciendo y que discutiblemente le generaba un temor, que era que lo envolviera. Pero tenemos un ratico hablando, Cecil, con el riesgo que esto te pueda generar, podemos ver el cortico de la música. Sí, vamos a aclarar en la grabación, por si luego en la grabación tenemos que editarla y cortarle este pedazo. Si acaso ven que hemos hablado de que vamos a incluir ahora un cortito y no aparece en la grabación, es porque YouTube no lo rechazó y tendremos quizás que editarlo y quitarlo. Bien, pues vamos a verlo y a escucharlo, por favor. ¿Quiere que le cante la invocación? Ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik. Las primeras referencias en las que trabajamos fueron sobre instrumentos, ¿no? Teniendo un poco en cuenta, después de haber leído el guión, la contextualización, dónde estaba localizada la peli, etc. Un poco, yo hice un trabajo un poquito de buscar instrumentos tradicionales autóctonos y un poquito que se amoldaran a la época, ¿no? Como la alboca, el chunchún, la cirula, la rabita, panderetas, castañuelas. El proceso creativo desde el inicio se dividió, digamos, como en dos fases. En la primera fase fue Maite la que se encargó de componer lo que son las canciones, la música diegética, la que suena realmente en la peli y que son las canciones que cantan las chicas. Y yo entré a trabajar en coautoría con Maite en la música, digamos que es la música incidental, la banda sonora original de la peli. El trabajo con las chicas ha sido muy gustoso, yo me lo he pasado muy bien. Es verdad que es un reto porque cuando hicimos las canciones de las chicas yo me tuve que amoldar bastante a las características de sus voces, porque algunas podían subir más de tesitura, otras menos, viendo qué posibilidades me daban ellas y yo iba componiendo según eso también. Y desde el momento casi inicial decidimos que esto se trasladara a cuarteto y las dos pensamos en un cuarteto que nos encanta y que además son maravillosos, que son a los Quartet. Es con ellos cuando de repente nuestra música se encarnó, no sé cómo decir. Sí. Contamos con la grandísima suerte de que Xavi Ceberio, uno de los violinistas del cuarteto, toca la níquel-arpa, que nos pareció un instrumento que podía hablar muy bien de este mundo de supuestas brujas o en este contexto histórico. Desde la composición hemos tratado de reflejar un poco estos dos mundos. Las melodías más intimistas sí. Las hace el cuarteto con la níquel-arpa como solista, melodías muy sencillitas, y con los jueces nos vamos a los agudos, entonces bueno, así generamos como el contraste entre los dos mundos. Si el sábado es un sueño, soñamos todos el mismo sueño. Ez dugu nahi beste berorik. Bien, estamos de retorno acá. Vimos la parte... Ay, perdón, que se me quedó la música.
Perdón, que siguió corriendo la música. Bien, igual que le decía que el director ha tenido muy buena estrategia seleccionando el equipo y en este caso la fotografía, que también es espectacular. Trabaja muy bien todo el tema simbólico, o sea, cómo trabaja la oscuridad de inquisidor, de todos estos sentimientos que genera la Inquisición, con la luminosidad de las chicas, cómo ilumina el rostro, cómo hace esos altos contrastes. Igual la gran cantidad de planos, he visto como pocas películas en la que se conjuguen tantos planos diferentes, desde la vista de gusano que te mira desde el piso y arrasa el suelo hasta vista aérea, ese acantilado que te mira el mar y que al final tiene un protagonismo tan importante. Ha sido, y lo mismo que la edición, una edición muy moderna, ágil, que no se detiene, que va concatenando. Realmente un equipo modesto, pero cada uno se le siente la pasión y cómo la puso a disposición de la película. Y también la iluminación a través del fuego, cómo se ven ese resplandor del fuego en las caras de las chicas. Sí, yo siempre he dicho que una de las cosas más difíciles es poder crear imágenes blanco sobre blanco y con oscuridad. Que la oscuridad no parezca artificial, porque salvo algunas películas que han tenido esa proeza de, por ejemplo, hemos visto aquí películas que han sido iluminadas completamente con velas, como por ejemplo la de Mary Shelley. Esa película se trabajó mucho con velas, pero todas estas iluminaciones, además del fuego, de las lámparas, hay una iluminación, un trabajo de un iluminador usando luces artificiales y lograr esa temperatura a través del color y la colorización de la película es un trabajo muy artístico. En esta película queda muy bien logrado. Y esa frase que dijo Ana en un momento, no sé si la voy a decir correctamente, pero más o menos es la idea. Ella dice que los hombres le temen, o que no hay nada que un hombre tema más que a una mujer que no les teme. Y yo creo que esa fue... Es parte de la sabiduría femenina. Sí, exacto. Y yo creo que fue así que los desconcertó, porque no les mostró miedo. Y a eso es a lo que le temían esos inquisidores. Fíjate que ellos venían de toda una batida, de andar en cacería, pero era una manera de someter a esos pueblos. O sea, la mujer se convertía en la víctima, porque además el abuso del poder, ¿no? O sea, llegan en el momento en que no están los pescadores. Hubiesen llegado en la misma actitud si los pescadores estuviesen ahí. ¿En qué momentos hacían esas inquisiciones los inquisidores? Y sobre todo en pueblos así alejados de pescadores, pobres, pobrísimos, porque fíjense que cuando ella le dice los elementos que tienen que haber para la cena del Sabbat, la gente lo que sale a buscar disparate, porque no, ¿dónde vas a encontrar un cochinillo? ¿Dónde vas a encontrar un macho cabrío? O sea, y entonces esa burla que ella hace es la burla normal de una persona inteligente que se está burlando de toda esta historia, de todas estas historietas que traen estos inquisidores. Es interesantísimo esa manera de tratarla. Por eso decía desde el principio, o sea, efectivamente, no solamente es una forma femenina de tratar el tema de la Inquisición, sino también una forma contestataria, una forma de enfrentar
no victimizada, sino de poner lo ridículo que era todo el discurso inquisidor. Sí. Así es. ¿Tiene doña América la mano levantada? Sí, yo sigo poniéndome de acuerdo con ustedes. Yo la veo así mismo, con todos sus aportes. Y de lo que han dicho, creo que hay que rescatar lo que para la mujer simboliza la libertad. No importa que esté prisionera, si su espíritu es libre. Yo creo que esa metáfora está planteada. Están en un calabozo, están todas encerradas y sin embargo ellas conversan dándose mucho ánimo y tratando de entender lo que está pasando. Y en su nivel de comprensión se arma todo hay un ardid, como realmente son ellas las que los llevan a ellos, llámese el juez, el inquisidor, la institución, los llevan hasta la muerte, que no se ve, pero en el movimiento de la cámara nos deja un gran suspenso al final, porque ellas llegan hasta el acantilado y habían calculado la próxima marea, porque ellas conocen el mar, lo conocen muy bien. Y lo que significaba para los pescadores, para los marinos, para el pueblo. Ellas conocen eso. Los llevan hasta el filo y cuando ellas van corriendo, les dicen, van a volar. Y el movimiento de la cámara nos había puesto una escarpada montaña a la que tenían que correr los soldados. Lo que no se ve es que probablemente, como ellas conocían y son dueñas de su hábitat, quizás corrieron y son ellos los que se lanzan al mar. Eso no se ve, pero podría intuirse porque ellas son las vencedoras al final. Es decir, lo vencieron, siguen vivas, no hay ninguna escena, no hay ninguna alusión a que las brujas hubieran muerto, porque las brujas no mueren, se transforman, se metamorfizan y siguen de generación en generación. Es decir, yo creo que se utilizó mucha metáfora y realmente corroborando con todas sus opiniones. Queda para destacar el escenario en el que se plantea. Es un escenario de mar, de bosque, y esta naturaleza es parte de su vida. Es decir, no hay nada separado. La vida humana, están los animales, y los animales incluso con toda la representación onírica que hay al respecto. Cuando ellas están hablando, si era un cerdo, si era una oveja, es decir, es lo que ellas conocen, pero que les personifican a los animales. Hay entonces un hecho de personificación y hay un hecho en la personificación la cualidad que se otorga a cada animal. Y de hecho, las cualidades que ellas le otorgaron al juez, porque lo ponen como un animal. Entonces, me quedo ahí con la opinión. Gracias, doña América. Muchos puntos que nos llevan a seguir entendiendo en este momento donde el personaje de la bruja y bueno, y cómo las brujas se han convertido en caricatura de mujeres que jugaron un papel en la historia de la humanidad, y esto con el tema de los conocimientos. Es sorprendente cuando llega la primera de las chicas que la torturan, que llega toda lacerada, con heridas por todas partes. Primero, la mujer que resuelve con lo que tiene a mano y comienzan a rasgarse los vestidos. Pero también cómo generan
un ungüento, algo para calmar esto con la saliva y alguna fibra o algo vegetal que había ahí, hicieron una argamasa y comenzaron a sanarla. Y esta conexión, que bueno, ya en el libro de Humberto Eco, en el nombre de las rosas y la película, vemos también el tema de la mujer con los conocimientos de la botánica, de la medicina, y estos rudimentos que el director no entra en detalles, pero que lo esboza. El tema de los animales es magistral. Cómo ella va asumiendo y en una parte entra en el territorio de lo sagrado, de lo cristiano, cuando habla del cordero. Y eso genera una reacción en la interpretación, la decodificación de ella. Mira, el enredo, o sea, entró a un territorio de ellos. Y entendí que había ahí una mirada a ese origen totémico, porque cada uno de estos animales fueron escogidos por una simbología y que lo más probable en las tradiciones culturales de estos entornos, cada uno de estos animales tiene un significado y un tipo de adoración o de repulsión que fueron muy bien trabajados en la película. Y a nivel actoral, excelente, como ella en el aquelarre comienzan, y la memoria que tienen cuando la chica le comenta lo que hizo, cómo le queda a ella la memoria inmediata de saber que cada una de ellas representó a estos animales y comienzan a gesticularlo. Sorprendente el trabajo corporal de la chica en el aquelarre, que hace estas contorsiones y estos nudos, que no me queda claro, indiscutiblemente pudo haber sido un doble, pero muy bien planteado para ese desdoblamiento de lo humano a la bestia, que está en la mentalidad de los inquisidores. María del Mar. Sí. Y quería, quería resaltar que el momento en que a la primera la llevan, que asumimos que fue una tortura, resulta que luego nos damos cuenta con la segunda que lo que ellos estaban haciendo era afeitándolas. O sea, los pueblos, hay diferentes pueblos que hay mayor hirsutismo. El hirsutismo en la mujer, o sea, el mucho vello corporal, produce una comparación con respecto al lobo, al animal, al lobo, ¿no? O a lo salvaje. Y quizás toda esa tortura no era más que estaban pasándole la navaja, la estaban afeitando, le estaban quitando el pelo del cuerpo, por eso está toda herida en todas las piernas, ¿se acuerdan? O sea, en los brazos, o sea, era para nosotros, o sea, así visto, es un castigo, ¿no? Sin embargo, lo que estaban haciendo era depilándolas para que fueran más semejantes a los que son el ideal de la mujer limpia, sin pelo, ¿no? Entonces, resalto esa parte y efectivamente, como tú decías, la capacidad de curar con los elementos que se tienen al lado. Vuelvo y digo, la extrema pobreza de ese pueblo y de ese grupo humano. Cuando el hombre, el inquisidor, se queja de la comida de la señora, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se está quejando? Se está quejando simplemente porque los fastos en otros lugares o en el poderío, pues le llevaban como tributo los animales y podían comer carne. Sin embargo, en este pueblo pobre no hay gran cosa para comer, ¿no? Y él lo resalta como que está loco por irse de ahí porque no se está dando los banquetes a los que está acostumbrado.
Nada, pienso que hay muchas cosas, o sea, hay que volver a ver, hay que... La anciana lo dice también cuando Sí. lo ve llegar y dice, ¿Con qué vamos a darle? ¿con ¿No? qué ¿Qué le vamos a dar? ¿cómo le vamos a alimentar Vamos a a esa dar. gente? Esa gente come. Y Sí. lo otro es, yo me imagino lo que sería la prédica de este cura anodino, su prédica interpretando el Viejo Testamento con todas las imágenes, las diferentes metáforas que hay en el Viejo Testamento, con todas las cosas terribles y lo sanguinario y lo devastador y los guerreros que pueden haber en diferentes aspectos del Viejo Testamento. Este individuo haciendo esas interpretaciones y predicando en ese pueblo. Lógicamente, la imaginación de niñas adolescentes frente a esta prédica, sabe Dios hasta qué punto alimentó precisamente la prédica, alimentó las historias de las chicas. Nada, me parece, hay tantas cosas que tiene esta película, es preciosa, preciosa, vale la pena verla y los que no la han visto que la vayan a ver, que realmente vale la pena. Sí, María, y también hay un tema, porque tú entraste un poco en el tema, en la parte de las creencias, y es que indiscutiblemente son sociedades, quieras o no, sincréticas, y el sincretismo es complejo y genera confrontaciones y complejidades que muchas veces no se entienden. O sea, la vivimos, pero no la comprendemos porque no sabemos el origen. Entonces, todo este tema de la naturaleza del pueblo arrastra unas tradiciones que a lo mejor entran en conflicto también. Yo hablaba del totemismo, pero a lo mejor cierto politeísmo y prácticas de una costumbre cristiana que, así como la lengua, han sido impuestas y generan este y otro tipo de conflictos donde el que tiene más poder genera estos espacios de represión y de violencia. Pero fíjate, Lenin, que se resalta con la más pequeñita. Yo no me recuerdo del sábado, yo no sé qué es lo que es el sábado, o sea, ninguno de ellas había oído hablar del sábado. Ellas no sabían nada de eso, se inventan un sabbat a partir de una mitología que probablemente adquirieron dadas las prédicas del cura, dadas las historias del pueblo. O sea, ellas inventan eso, o sea, usted quiere su sabbat, se lo vamos a construir, y por eso se ridiculiza el sabbat, ¿no? O sea, porque ninguna de ellas sabía del sabbat, o sea, ahí en ellas y en las charlas de ellas no se vislumbra que hubiese una práctica religiosa profunda, ninguna, o sea, eran criaturas adolescentes que estaban viviendo la vida y descubriendo la naturaleza. Entonces, este individuo extraño le pregunta sobre el sabbat, las acusa, y ellas, en lugar de asustarse, pues bueno, vamos a seguirle la corriente y vamos a armarle su historia. Y por eso se ve la historia, cómo se ridiculiza lo que puede ser el rito del sabbat. Pero ellos tampoco, perdón, no, perdón. Ve tú. Sí, que ellos tampoco sabían, porque un perfil interesante del juez es que él quería saber, pero ellos tampoco sabían. Lo que ambos sabían es que es un ritual en el que, en un momento de éxtasis, el diablo, Lucifer, desciende y entran, copulan y se genera un apareamiento entre Lucifer y las mujeres. Sí, pero fíjate que el nombre del rito, lo que están utilizando es parte de la cultura judía. Sí, sí. ¿Ya? O sea, también es parte de lo que era la persecución a los judíos. Claro. Entonces, hay un sincretismo. Lo mencionan como asquerosos a los judíos. Ajá. Entonces, o sea, él sabe que no está hablando de bruja ni de brujería. Él sabe que lo que está haciendo es una persecución y que en eso están buscando a ver dónde hay judíos. Porque acuérdense que la cacería de los judíos fue una cosa que se continuó durante mucho tiempo.
Sí, recuerden la película Los Caprichos de Goya, es que lo pusimos. Esta niña se convierte, que era la modelo de Goya, en una víctima sencillamente porque en una fiesta ella dijo que no quería cerdo asado. Y ya eso le hicieron un expediente de judía y de hereje. Y se desarrolla el drama que se desarrolla. Entonces, sí, ese tema del sincretismo genera la complejidad. Y no quiero, perdón, Nora, le vamos a dar la palabra, que se me vaya este perfil del juez, que es sumamente interesante, donde él pasa de ser un investigador frío y entra en una de las técnicas de las ciencias sociales más valiosas, que es la observación participante. Él deja de ser un observador, se ven unos intereses de investigador y entonces entra en la observación participante, que ya lo hace parte, se involucra en el ritual. Y eso es muy antropológico, en ese perfil de... Pero eso también pienso que fue porque él se excitó sexualmente muchísimo con el relato de ella y no quería que ella parara. Y fíjate que los demás se estaban dando cuenta que ella lo estaba envolviendo. Bueno, es que... Querían parar, pero él no quiso que ella parara. Esto es un reto que incluso en ciencias sociales se usa como la capacidad de mantener la objetividad y el equilibrio. Y es que tú participes, pero con controles, porque si se te va, tú entras y te va la mano, tú entras a ser uno más, pierdes la objetividad, que fue lo que le pasó a él. Muy bien el tema de la sexualidad, porque una muchacha hermosa, y llegó un momento que incluso hubo un acercamiento corporal, que ya él estaba dentro había perdido su perspectiva del rol por el que él estaba ahí, y ella lo manipularon y lo llevaron y lo usaron como un arma. Vamos a escuchar a doña Nora, Cecil, que tiene la mano. Adelante, doña Nora. Buenas noches. Yo no sé si han hablado del final, porque yo entré un poco tarde, pero yo pienso que las chicas sí se tiraron cuando la marea iba a subir, por lo mismo de que ellos conocían el mar. Entonces, eso, y oí que dijeron como que no, que eran los inquisidores que se tiraban. No. O que se caían. ¿Qué ustedes creen? Porque para mí, era la muchacha, porque ya la mayor ya la tenía como bien hipnotizada, como quien dice, a volar toda, pero cuando la marea iba a subir, o sea, yo pienso que se tiraron cuando la marea subió y sobrevivieron. ¿Qué ustedes creen? Porque yo no tengo eso claro. Yo quiero opinar ahí. Primero, me pareció muy inteligente del director dejar ese final abierto, porque hubiera sido muy cliché que el final estuviera muy explícito. Para mí, ellas estaban acorraladas ya no tenían para dónde ir. Y en mi opinión, ellas se tiraron y la oportunidad de sobrevivir era mínima, estaban encadenadas todas. O sea, como tú nada, como tú, no creo. Pero yo entiendo que entre la opción de morir quemada, era mejor tirarse, ¿no? Y sabrá Dios si alguna podía sobrevivir. Pero fíjense que ellos dicen, ellos no, el juez dice, volaron. Acuérdense que el juez estaba bajo el efecto de los hongos alucinógenos. Entonces, ellas saltan hacia abajo, ¿no? Pero él las ve volar, porque eso es lo que quiere ver, brujas. O sea, en su mente está que son brujas y él las ve volar. Señores, el poder de la mente es muy grande. ¿Cuántas veces tú no has visto algo que no es? Porque tú, eso es lo que crees y lo crees que lo ves. O sea, yo no sé, yo por ejemplo de chiquita, yo juro y juro que yo vi un camello adentro de mi casa una vez, que yo creía que los Reyes Magos habían entrado y yo lo vi ese camello. ¿Tú ves? Entonces, porque uno ve lo que quiere ver. Y yo pienso que el final, bueno, queda explícito y puede ser interpretado de muchas maneras. Mi interpretación es que se lanzaron y que yo dudo mucho que hayan sobrevivido. Lo dudo. Bueno,
tú hablas, Cecil, de la estrategia del director. Yo pienso, habemos muchos espectadores y eso es interesante cuando una película nos permite realizarnos como espectadores y no somos observadores manipulados por un director poco democrático que quiere que veamos lo que él quiere ver. Y lo del final sí es muy inteligente, entonces en armonía con eso que él propone, lo interesante es que cada quien oriente, porque en un final abierto como este no podemos llegar a conclusiones. Hay puntos de vista como el de Doña América que basándose un poco en los movimientos de cámara y viendo la inteligencia de esta chica, que es la ventaja que tiene el del lugar respecto al que está colonizando, el que está atacando, es que conocen muy bien su territorio. A lo mejor en ese acantilado hay una manera de tirarse y con las cadenas quedarse colgadas. Y es de noche, quién sabe todo lo que puede pasar, o llegaron los pescadores, o tiene mucha fuerza el personaje de la gaviota que ellas fueron construyendo de manera muy simbólica a lo largo, y ahora tú eres la gaviota, y contaban el personaje que de tradición oral tenía que ver con la gaviota, y él le dice vuelen, porque ya él creía en lo que ella le contaba. Entonces lo interesante es ver con qué perspectiva nos quedamos o dejar la película ahí en ese punto y ver que ellas resistieron y pudieron enfrentarse a esos poderes al que se estaban enfrentando. Vale hablar del género, el género de esta película que tiene la grandeza de mostrar insinuando. Es una película sumamente fuerte. Hubo violaciones sexuales, hubo tortura. Solo esa escena de la jeringa, porque era necesario para ellos hacer creer esto, pero tampoco se excedieron en mostrar las torturas, el chorro de sangre y todo esto, sino que mostraron el dolor, insinuando y que se sintiera todo lo que la película quería contar. Déjame mencionar aquí, para mí, una de las muestras de inteligencia más grandes que tuvo Ana, y fue cuando le preguntaron cómo se veía el demonio. Y ella lo describió como pues, muy guapo, los ojos claros, el pelo oscuro. Lo describió como él. Yo dije, caramba, ahora esto van a creer que este es el demonio, ¿no? Sí, sumamente inteligente. Incluso cuando él entra a la habitación, que fue a buscar a Ana, la pequeña que lo ve, le dice, nos vino a visitar Lucifer. Sí. Aún en todo lo terrible de la película, tiene sus momentos de humor. Y es importante esa, como dijiste ahorita, la palabra sororidad. Fue María del Mar que la dijo. Sororidad, que es lo que ahora se usa mucho esa palabra, que viene del inglés, que es como la hermandad entre mujeres. Y había una hermandad, esas mujeres sabían convivir juntas, se entendían, se querían, y llega un momento en que una de ellas decide sacrificarse para salvar a las otras y asumir toda la culpa y decir, no, la bruja soy yo, y yo las hechicé para que participaran en el sabbat. Así que la película es bellísima, sin duda. Sí, Cecilia, esa hermandad implica unos rituales cotidianos. Por eso cuando ella está sola, que está librando esa batalla en la cárcel, inventado toda esta historia, que comienza a cantar, las otras desde la cárcel cantan, y entonces pasa de un plano muy cercano, de una toma muy cercana, haciendo, no sé si recuerdan, un plano general que se genera una vista aérea y se ve una lucecita y se ve el poder de esta canción, cómo invade todo ese entorno. Y ya no era ella sola que estaba cantando, sino que era era la comunidad, porque ella era la comunidad en ese encierro. Sí. Y otra cosa que me gustó fue la visión. Hay un feedback, Ay, Tamara, espérate, déjame apagar. Fue la visión
cómo se veía, o sea, cómo ellas veían desde adentro del paño que le tapaba la cara, de la capucha que les tapaba la cara, cómo se veían las luces, los cuadritos de las ventanas, así, cómo ellas no veían, pero veían solamente ciertas lucecitas. Fue una cosa muy interesante también de parte del director hacer esa toma. Sí, porque es como si fuera el primer momento en donde están perdidas, ¿no? O sea, donde están en la oscuridad perdidas. Y luego ya después, fíjense que cuando están ellas siempre hay luz, aún están en el calabozo. O sea, hay luz porque están juntas, porque se comunican, porque porque ya saben dónde están o pueden decidir hacia dónde van. Sí. Bueno, señores, la hemos exprimido, descuartizado la película en el día de hoy. No sé si alguno de ustedes quiere añadir algo más. Bueno, me parece que el director dejó al final para que cada espectador tomara como a la libre pensamiento de lo que pudo haber sucedido. Eso me parece. Sí, eso entendemos que fue la intención del director, fue dejarnos a cada cual decidir. Que fue para que a la libre imaginación del espectador. Sí, perfecto. No sé si alguien quiere decir algo más. Doña Nora, ve una manita levantada, ¿fue que se le quedó? Sí, Cecil, yo también quería decir fue que se me quedó. ¿Fue que se le quedó, Lenín? Adelante tú. Sí, bueno, también aportar, tú hablabas ahorita de que todos hemos crecido en la interpretación y análisis de la película. También nosotros como gestores hemos ampliado el ámbito para seleccionar las películas desde el punto de vista de los géneros. O sea que hoy estemos viendo este género que antes no lo habíamos tratado porque entra dentro de las películas, si se quiere, llamada de terror. La semana pasada y el año pasado estuvimos viendo historieta, anime. Creo que y la sensibilidad de ustedes y la apertura con que la reciben también nos permiten seguir creciendo como un espacio cultural dentro de este centro que tiene tantos intereses diversos y apuntando a diferentes competencias. Bueno, señores, entonces solo me queda compartirles, como hago siempre, nuestras actividades para el resto de la semana. Darle la bienvenida a la señora Marina Colón, que me dijo que era la primera vez que estaba en este grupo y que quería aprender a analizar las películas con nosotros, y nosotros con usted también. Así que bienvenida, doña Marina, que no sea la última vez que la veamos por aquí. Voy a compartirle, si usted quiere dejarme, doña Marina, su correo aquí en el chat para recibir directamente desde nosotros, de parte de nosotros, las invitaciones, con mucho gusto la incluimos en nuestro listado. Mira, ya me lo dejó ahí. Entonces, veo que tengo algo en el chat, déjenme ver si es algo. Es doña Marina, sí, dejándonos su chat. Entonces, señores, voy a compartirles ahora las actividades de la semana. Como siempre hacemos, para que ustedes estén al tanto de lo que vamos a hacer. Tenemos en el día de mañana no tenemos actividad, pero el jueves sí. Y tenemos actividad presencial. Una vez más, nuestra galería de arte se engalana. Por fin ya estamos volviendo a abrir nuestras exposiciones en la galería de arte. Para los que no lo saben, la Galería de Arte está en el recinto de la secundaria Babeque, en la Roberto Pastoriza 329. Y ahí tenemos una exposición de las fotógrafas Maritza Álvarez y Rosalina Perdomo. Se llama Memorias de la Memoria. Una exposición fotográfica muy preciosa que está curada por Carlos Acero Ruiz y montada
por nuestro curador también o coordinador de la Galería de Arte, Lenin Paulino. Esto, aunque aquí dice a las 7, me disculpan, esa no está actualizada, es a las 7:30, la Galería de Arte, este jueves 28. El lunes es día primero y los días 1 y 2 se celebran Día de los Santos, de todos los santos y de los difuntos. Como el día 2 tenemos Cineforum, vamos a hacer esto el día 1. Vamos a traer a la psicóloga clínica, dice aquí intervencionista, no, eso no es correcto, psicóloga clínica y terapeuta María Elena Azual. Ella va a venir a hablarnos sobre el Día de los Muertos, pero mirándolo como una celebración de la vida. Fíjense lo que ahí dice: ofrenda del Día de los Muertos, un recurso para atender las necesidades emocionales del duelo, recordar con alegría a nuestros seres queridos ya fallecidos y celebrar sus vidas. Esto es el lunes a las 7:30 por Zoom, libre de costo. Y el martes siempre me gusta dejarle cuál es la próxima película, así tienen ustedes, los que son fijos aquí, más tiempo para verla. Es la película que se llama Worth. Se llama El valor de cuánto vale la vida, creo que se llama en español, cuánto vale la vida. Es una película que está basada en hechos reales sobre este abogado que fue el encargado de indemnizar a las víctimas del 11 de septiembre. Con una idea política de que estas víctimas no pusieran una demanda, se les ofreció una indemnización. Y él fue el encargado de esto y tuvo todo ese, ¿cómo se dice? Ese disturbio de tener que decidir cuánto valía la vida de cada cual. Si la vida de un bombero valía menos o más que la del que trabajaba en una oficina, o del que era banquero, o del que trabajaba en el gobierno, etcétera. Es una película muy interesante, ya yo la vi, me gustó muchísimo. Entonces, a las 7:30 por Netflix, restricción 13 años. Entonces, por hoy, esto es todo. No me queda más que desearles a todos ustedes muy buenas noches y darles las gracias por asistir, por compartir con nosotros, por opinar y por tantas cosas lindas que nos dijeron hoy también. Y a Lenin por siempre elegir las películas y conducir este foro tan acertadamente. Muchísimas gracias. Que lo pasen muy bonito. Buenas noches, gracias. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Igualmente, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias mil. Buenas noches. Voy cerrando.